La mañana. La mañana. En directo. Le damos la bienvenida y le agradecemos el contacto y su tiempo a Nidia Pesantes. Ella es la representante de ONU Mujeres en Bolivia. Esta es una señal también de cómo la importancia de la mujer, los espacios que ha ganado y que merece tenerlos, no es ninguna dádiva ni cosa por el estilo. El hecho de que la ONU haya desplegado que tenga una instancia dedicada exclusivamente a nivel mundial a la temática de la mujer es muy importante. Nidia Pesantes está en Ecuador, por cuestiones laborales seguramente, y nos atiende desde allá en este día 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Nidia, ¿cómo está? Un gusto saludarla en este día e inicialmente de la manera más breve posible y concisa. Me gustaría escuchar el mensaje de usted a las mujeres bolivianas y por qué no decir a todas las mujeres de nuestra región en esta jornada que no deja de ser importante. No debe ser la única, solo hoy debe ser algo sostenido, pero es importante. Bienvenida, Nidia. Muchísimas gracias, realmente muy agradecida por la invitación que nos hacen a ONU Mujeres. Un gusto enorme compartir con usted el espacio en esta mañana. Y sí, efectivamente, el hecho de que haya una instancia específica para trabajar por los derechos de las mujeres da cuenta de la necesidad que existe para que esto suceda. La existencia de esta instancia fue de decisión unánime de todos los países. Para que se cree una instancia en las Naciones Unidas, los países tienen que votar. Y la creación de ONU Mujeres fue por unanimidad. Todos los estados parte de la ONU, incluida Bolivia, votó a favor de la creación de ONU Mujeres, porque efectivamente los datos dan cuenta de que todavía estamos en niveles de desigualdad y necesitamos superarlo. El 25 de noviembre, el día de la conmemoración, no celebramos, conmemoramos la no violencia, recordamos que tenemos que trabajar por la no violencia y como usted bien ha dicho, la no violencia es un tema que debe ser trabajado todos los días. Hoy es más bien un día como para hacer un balance, para ver cuánto hemos avanzado en la erradicación de la violencia, para ver todos los retos que nos quedan para erradicar la violencia. Entonces es un día de análisis, es un día de reflexión, es un día de posicionamiento del tema, es un día de recordación para que mujeres y hombres tengamos la posibilidad de renovar nuestros compromisos con una vida libre de violencia, para que el Estado renueve sus compromisos, afine sus acciones para erradicar la violencia, para que la sociedad recuerde que tiene responsabilidades en relación con su actuar y con su pensamiento para mejorar la situación de las mujeres. Muy bien, Nidia. Estamos conversando con Nidia Pesantes, es la representante de ONU Mujeres en Bolivia. Nidia, ¿alguna vez usted en carne propia ha experimentado algún tipo de violencia como mujer a lo largo de su vida? Por supuesto que sí. En la universidad tuve un profesor que me acosó y que yo fui buena estudiante, no viene al caso, pero fui muy buena estudiante, terminé con muy buenas notas en mi universidad y tenía 100 sobre 100 esa materia y cuando me pasó la nota me pasó con un 92 y me dijo directamente que es porque no he sido agradable con él. Así es que sí, he vivido en carne propia, cuando tenía 19 años. Qué Y dato, estoy segura que Nidia, y muchos. qué bueno que lo cuente de manera tan franca y tan directa, porque eso sirve de bandera a muchas mujeres que en este momento están amedrentadas, tal vez atemorizadas por un profesor, por un docente, por un director, por alguien, y no saben qué van a hacer, se sienten vulnerables, en fin. Pero para continuar, Nidia, ¿cómo lidió usted con esa situación? ¿Cómo logró salir? ¿Cómo la encaró? Eso le sirve a muchas mujeres. Yo tuve un contexto de apoyo que fue no tenerle de nuevo como profesor. Fue profesor durante un solo ciclo en mi carrera. Y yo tenía 19 años, no sabía bien esto de los derechos de las mujeres, no entendía bien, pensaba que era una cuestión individual, que uno podía defenderse. Y yo lo que hacía era tener siempre compañeros varones a mi lado para que no se me acerque. No tenía idea de que había una CEDAW, no tenía idea de que había todo un aparataje al que yo podía acudir. Yo era una defensora, y sigo siendo, de los derechos de los niños y de las niñas, y lo que siempre encontraba como
como un muro para seguir trabajando y me di cuenta que el muro era la desigualdad de género y por eso empecé a estudiar y aprender. Y claro, y lo que hago ahora es intentar que no le pase a nadie más, como la mayoría de mujeres que están luchando por los derechos de las mujeres, que han tenido, han visto, han sufrido o han visto sufrir a alguien de una situación muy específica y entonces deciden que eso no le tiene que pasar a nadie. Eso no le tiene que pasar a nadie. La violencia no tiene que vivirla a nadie, no tiene que sufrirla a nadie, no tiene que sufrirla a una mujer por el hecho de haber nacido mujer. Ese es un absurdo absoluto, es una falta de evolución de nuestras sociedades. Nidia, eso de que a veces puede sonar a pretexto o solamente a cortina o a disimulo, pero a veces puede ser real en términos biológicos, si usted quiere, cuando se dice hay que tomar en cuenta que el hombre siempre, por cuestión de naturaleza y por cuestión física, es más fuerte que la mujer y por eso la mujer debería ser considerada para ciertas actividades. ¿Este argumento, esta explicación es válida en ciertas circunstancias o no viene al lugar? Imagínese usted, justo con lo que acaba de decir, si es que nuestra sociedad piensa que los hombres son más fuertes que las mujeres, es totalmente perverso que haya violencia de parte de los hombres sobre las mujeres, porque lo que estamos haciendo es confirmando que nuestro pensamiento social está confirmando que el hombre es más fuerte. Y si él es más fuerte físicamente, entonces la violencia es un acto de poder absoluto, porque está ejerciendo esa fuerza mayor sobre alguien que no puede defenderse porque no tiene la misma fuerza. Entonces, el propio pensamiento social nos está diciendo que es más perverso de lo que decimos nosotras las que estudiamos el tema. Entonces, el propio pensamiento y el imaginario social debería ser absolutamente menos tolerante, cero tolerante a la violencia de los hombres contra las mujeres, porque parte de ese principio, porque parte de ese prejuicio. Si los hombres son más fuertes, con mayor razón, es más perversa todavía esta violencia. Nidia, entonces eso hay que enfocarlo desde esa lógica, evidentemente, en términos biológicos el hombre puede tener más fuerza física, pero eso con mayor razón lleva al hombre en ciertas circunstancias a ser considerado con una mujer o darle protección cuando es necesario, y no a la inversa, ¿no? Como usted dice, cuando muchos toman esa bandera, los hombres, pues a ver quién tiene más fuerza, a ver quién pega más, a ver, y ahí se van definiendo factores, conductas de violencia, Nidia, que creo que es la mayor tendencia en la sociedad, ¿no? A ver, este pensamiento, como les decía, este prejuicio social que biologiza la situación de mujeres y hombres, serviría justamente como un argumento en contra de los propios posicionadores de este argumento. Ahora, la fuerza física de mujeres y hombres se va desarrollando de acuerdo a los espacios en los que mujeres y hombres se desenvuelven. Y habría que plantear, cuando decimos fuerza, ¿a qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, yo estoy segura que un hombre urbano que está en un escritorio todo el tiempo y que no hace ejercicio tiene mucha menos fuerza que una mujer campesina que tiene que hacer un trabajo agrícola que requiere manejar el azadón, el pico, la pala. Entonces, no es una cuestión biológica, es una cuestión de cómo se ha ido estructurando ese cuerpo, esa masa muscular, esa necesidad de sobrevivencia. Entonces, vamos viendo cómo los cuerpos evolucionan también. Acuérdese que antes habían deportes en los que no habían competencia entre hombres y mujeres, siempre han habido como la clasificación tenemos el deporte para hombres y el deporte para mujeres, compiten entre hombres, compiten entre mujeres, pero en los países industrializados del norte, por ejemplo, empiezan a romperse esas barreras porque ahora la forma de educar a los niños y a las niñas es diferente, se les alimenta de la misma manera, se les apoya y motiva para que hagan deporte con la misma fuerza y con la misma intensidad, y entonces mujeres y hombres empiezan a ir igualando fuerza y de acuerdo a cómo va el proceso evolutivo de nuestra sociedad. Si en un momento dado se requería más fuerza en un lado y a los hombres se les dio algunos mandatos sociales para ciertos trabajos y eso desarrolló más fuerza, seguro que en una época podría haber sido así y en otras épocas ha ido cambiando. En la nuestra, la diferencia urbano-rural es esencial. Entonces, no se trata de un problema biológico en realidad, no se trata de quién tiene más fuerza, sino de quién tiene el poder en la sociedad y cómo se ejerce ese poder. En nuestra sociedad, los hombres tienen el poder todavía y no hemos redistribuido ese poder para tomar decisiones juntos y juntas para que mejoren nuestras sociedades. Entonces, ejercer ese poder sobre las mujeres es lo que genera la desigualdad, la discriminación y lo que da pie a la violencia en contra de las mujeres y lo que da pie a la tolerancia de la violencia en contra de las mujeres.
No es una lucha entre mujeres y hombres por quién es más fuerte o menos fuerte, quién es más inteligente o menos inteligente. Es un posicionamiento frente a una sociedad de mujeres y hombres que tenemos que aprender a cambiar nuestra forma de entender a mujeres y hombres y analizar cuáles son las conductas que nos hacen bien y cuáles las que nos hacen mal. Hay una masculinidad hegemónica que les lleva a los hombres también a tener una vida bastante desdichada. En la adolescencia la tasa de mortalidad de los hombres crece, porque a los varones se les pone frente a una masculinidad sumamente nefasta en la que tienen que demostrar que son hombres yendo en contra de sí mismos. Tienen que aprender a beber, tienen que aprender a pelear, tienen que aprender a manejar rápido el auto o la moto, tienen que arriesgar su vida para demostrar que son hombres. Y eso es una forma perversa de vivir. No necesitan demostrar que tienen una hombría, pero hay otras formas de masculinidad que no exigen esto a los hombres. Lastimosamente en nuestra región todavía se construye o se constituye una masculinidad bastante insana para los hombres y para las mujeres, una masculinidad que intenta demostrar un poder en vez de una masculinidad que es capaz de convivir con el resto, con la otra parte de la especie humana que son las mujeres, con su propio género, los hombres y con el resto de especies, ¿no? Entonces, no es una guerra, es un aprendizaje de mujeres y hombres, mujeres machistas, hombres machistas, por supuesto, somos parte de esta sociedad, pero el despertar a ese machismo es una obligación que tenemos mujeres y hombres para poder tener sociedades pacíficas, para poder tener sociedades armónicas y para tener sociedades desarrolladas. La violencia genera pobreza. Nidia, tengo esta duda, o me Claro. interesa conocer su criterio. En el ámbito religioso y sobre todo católico, que es la religión fuerte en el mundo, la mujer, por ejemplo, no puede consagrarse como sacerdotisa, ser sacerdote, celebrar misa. Nidia, bueno, yo sé que hay reglas y todo lo demás, está bien, pero ya en términos generales de este análisis integral y de estos tiempos, Nidia, y cuánto ha avanzado el lugar que merece y que siempre ha merecido la mujer en la sociedad, esta puede ser, dentro de lo religioso, considerada una forma de violencia, el hecho de decirle a la mujer, bueno, no, tú te quedas, llegas hasta ahí, esto no puede ser porque está por designio destinado solamente a los varones. Ese aspecto, ¿cómo lo ve Nidia? Es una discriminación, o sea, es una forma de discriminación directa hacia las mujeres porque no se las considera dignas de poder consagrar y de poder dirigir a una comunidad dentro de la iglesia. Esa desconsideración de la dignidad de las mujeres para poder llevar este alto cargo dentro de la iglesia es una discriminación y es una exclusión. Ahora, la discriminación y la exclusión son los factores esenciales que llevan a las acciones de violencia. En un pueblo católico como el nuestro, la mayoría de nuestra población en América Latina es católica y el siguiente es la evangelista, es decir, venimos de una matriz judeo-cristiana, decía, en un pueblo que tiene esta línea de pensamiento religioso, evidentemente si una mujer no es digna de llevar el alto mando dentro de la iglesia, entonces vale menos. Y si vale menos, entonces hay que mantenerla en ese lugar de menos valoración. Y la violencia es una consecuencia de eso. Entonces la iglesia debería preguntarse, debería sentarse a conversar con sus fieles, con mujeres y hombres, deberían conversar entre los sacerdotes, deberían conversar con las monjas, deberían tener procesos de reflexión profundos sobre esto. Cómo esa desvalorización que se hace en la iglesia de las mujeres al no permitirles acceder a los más altos niveles de decisión porque no se las considera de confianza o dignas, cómo esto influye en el pensamiento social y hace que el resto de la sociedad tampoco consideremos que las mujeres son dignas o capaces de tomar ciertas decisiones o de acceder a ciertos espacios. Es un proceso que tendría que hacerlo la propia iglesia, reflexionar, debatir, discutir y buscar los mejores caminos para que nuestra sociedad valore a mujeres y hombres de la misma manera, tal como lo hizo Cristo. Cristo Muy nunca bien, desvalorizó a las mujeres. Y la muy bien, iglesia Nidia, debería interesante. hacer una exégesis al respecto. Muy Yo no, interesante lo porque que no dice soy usted parte de la iglesia, porque abre soy parte un activa, no soy... debate que puede ser muy profundo. Perdón.
Sí, no, le decía Nidia, muy interesante lo que dice usted porque esto puede abrir un debate muy, muy profundo, pero muy interesante y sustancioso para la sociedad. Nidia, me quedan unos 5 minutos. A las órdenes. Podríamos seguir hablando más, ojalá en otra sea posible. Nidia, los niveles de violencia en Bolivia. En el mundo se dice que 1 de cada 3 mujeres sufre violencia. En Bolivia no sé si ese parámetro se mantiene, 1 de cada 3, 2 de cada 3. ¿Cómo está Bolivia? Uy, Bolivia está bastante mal. Tenemos que hacer un trabajo conjunto con toda la gana para que esto cambie. El 1 de cada 3 es el dato mundial en torno a la violencia física que viven las mujeres. En el caso de Bolivia, pero en torno a la violencia en general, nosotros lo que tenemos en Bolivia es que 7.5 de cada 10, es decir, el 75% de las mujeres, según la encuesta de prevalencia de la violencia en Bolivia, el 75% de las mujeres ha sufrido alguna vez violencia en su vida. Eso nos dice que hay que tomar en serio el tema. Tenemos que ponerlo en el centro de las decisiones y yo le aseguro que las cosas van a cambiar en muchos aspectos. Tal como decía Ban Ki-moon, si las mujeres avanzan, avanza toda la sociedad. Y tal como dijo hoy nuestro secretario general, el secretario Antonio Guterres de las Naciones Unidas, la violencia es una pandemia silenciosa que está aquí desde antes del COVID y que se ha profundizado con la presencia del COVID y que se ha incrementado con la presencia del COVID. Entonces, es indispensable que nuestras sociedades y que la sociedad boliviana avance hacia una convivencia pacífica entre mujeres y hombres. Generar familias pacíficas en donde mujeres y hombres pueden conversar, en donde mujeres y hombres pueden tomar las decisiones, en donde se puede educar a los hijos y a las hijas en igualdad de oportunidades, dándole las mismas condiciones de desarrollo. Eso ayuda a que las sociedades hagan lo mismo. Sociedades con familias violentas son sociedades violentas, porque la familia, según se ha planteado en la sociología, son las células de la sociedad. Y si hacemos esa misma analogía, ¿no? Si la familia es la célula de la sociedad, pero esta familia tiene violencia, es decir, está enferma, ese cuerpo social está enfermo. Si el 70% de las familias ha sufrido alguna vez violencia, sabemos que hay un 70% de células que tienen que sanar. Entonces, el trabajo es real, no es frente a una perspectiva o a la opinión de alguien o de alguna mujer o de alguna feminista. No, es una situación real y por tanto el trabajo tiene que ser real, concreto, porque son datos oficiales, son datos que se han conseguido de manera objetiva y tenemos que reconocer esa pandemia, tenemos que reconocer esa patología social para poder actuar. Nidia, por lo que usted ha dicho, yo quisiera cerrar con esta idea, pero la tomo así. Doble flagelo para la mujer entonces en este tiempo de pandemia. Por un lado la enfermedad, el coronavirus que atacó a muchas mujeres, pero por el otro lado, bajo el techo en el que se supone deberían estar mejor protegidas, la cuarentena y una convivencia armónica, mucha violencia sobre ellas, casi un doble flagelo. Exactamente, usted lo ha dicho muy bien, un doble flagelo. La pandemia y la violencia que es otra pandemia. Fíjese usted que los datos de la región dicen que cuando el compañero, la pareja, está en casa mucho tiempo, o sea, está en casa de manera permanente, se puede incrementar la violencia en un 28%. ¿Qué dato? Altísimo. ¿Qué dato? Nidia, le agradezco mucho por este contacto, fue muy grato conversar con ustedes, son muy interesantes las cosas que nos ha dicho, el testimonio que nos ha dado Nidia en esta jornada. La saludo, le agradezco por estos minutos y ojalá que cuando usted retorne a Bolivia podamos tenerla también acá en la radio. Un gusto, Nidia. Con todo gusto, cuente con eso, el placer ha sido mío, que tenga un lindo día. Para usted, Nidia Pesantes, la representante de ONU Mujeres en Bolivia, por cuestiones de trabajo. Seguramente Nidia está ahora en Ecuador, pero desde allá ella ha tenido la gentileza de atendernos vía Zoom y hacer esta entrevista.